Yo vine del Español, en el cual me utilizaban de lateral izquierdo, eh, básicamente. O sea, no había ningún factor que me dijeran que podía jugar un poquito más avanzado. Como lateral izquierdo, tanto jugué en el fútbol base del Español, en el, eh, en el Hospitalet, que cuando yo entrenaba con el Español, con el primer equipo y no me convocaban, pues me iba a jugar con el Hospitalet, pero siempre de lateral izquierdo. Y fue el llegar aquí a Elche. El primer año básicamente estuve de lateral izquierdo, pero el año del ascenso, la temporada 87-88, ya se me empezó a utilizar de medio izquierdo, un poquito más avanzado. Teníamos también un lateral izquierdo que vino el mismo año que fiché yo aquí, como cedido, el primer año, que era Antonio Cepeda, y allí a veces pues a mí me avanzaban un poquito más la posición. Llega Clemente al Español y yo con toda la ilusión del mundo, entreno a tope, le habían dicho tienes que jugar con tienes esta plantilla, pero la primera, segunda semana ya me cogió, me dijo Robin, poco vas a jugar, conmigo prácticamente no vas a jugar. Si pasa cualquier cosa, antes tengo cualquier otro compañero que juega de medio centro y de central izquierdo, que lo pondré ahí de lateral izquierdo, pero digo, pero bueno, mister, si no me conoce. No, 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 pero es que lo tengo claro. Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Y entonces, antes no habían intermediarios, había muy poco, no sé qué, y me llega un día desde el club, porque él ya ni me hablaba prácticamente, me dice, oye, que ha habido un interés, eso fue sobre finales de septiembre, o sea, desde agosto, bueno, mediados de julio empezamos la pretemporada, todo agosto y finales de septiembre yo seguía entrenando, enloquecido, con ilusión, pero veía que iba pasando la jornada, no te daba ni bola. Y entonces a mostrar interés el Elche. Ostras, Elche. Digo, lo tenía de oídas, pero no lo ubicaba. Pero claro, luego cuando empiezo a sacar información, digo, madre mía, digo, si ahora tiene una plantilla, cuando vine yo tenía una plantilla mucho mejor, bajo mi punto de vista, que la que teníamos en el Español. Y un vestuario espectacular. Y, y bueno, cogí historial, en el club me dijeron, te vas a un club histórico, un club señor, con mucha historia. Digo, bueno, pues a mí lo que me interesa es jugar vamos, no le di muchas vueltas. Te viene un equipo de segunda A. Lo único que sí me llamó la atención que cuando yo, claro, yo soy lateral izquierdo y llego aquí y me dicen, hombre, tú vas a tener pocas opciones porque aquí se ha firmado Antonio Cepeda, que en el Recreativo de Huelva había sido top en la categoría segunda división. Y digo, bueno, ostras, a ver si voy aquí otra vez. Pero no, Delfín Álvarez, que era el entrenador, confió mucho en mí, me fue dando minutos y creo que, bueno, respondí a las expectativas. Creo que ese año pues llegué a hacer 3 4 goles de falta y, bueno, muy contento. Y bueno, Bonet, con Lico, que eran gente de la casa, muy respetuosos, bueno, que conocían mucho a la gente de la casa y, bueno, los que veníamos de fuera a veces teníamos un poquito de ese tramo, ganarnos ese tramo, que nos conociera un poquito más y a ver si nos podíamos enganchar, ¿no? Ellos eran muy de la casa, como tiene que ser, ¿no? Que hacían un muy buen trabajo en el fútbol base. Y Delfín Álvarez, pues era un genio del fútbol. Los entrenadores de antes cuidaban mucho más el aspecto psicológico, ¿vale? Porque ahora estamos viendo que al final lo que se está dando en el fútbol es la psicología del fútbol,
por parte de los entrenadores, es lo que estoy viendo yo, ¿no? Es Ancelotti, es el del Betis, ostras, que son entrenadores que son del perfil que teníamos antes. Lo que pasa es que estos ahora están rodeados de una infraestructura de profesionales, muy sectorizado todo y muy especializado, bueno, que hacen que la mejora sea 100%. Antes no teníamos esa infraestructura. Eran unos grandes psicólogos, pero luego el resto tenía muchas carencias. O sea, se firmaba al jugador, el nombre, pero el entrenador ponía lo que psicológicamente sabía, que tú estuvieras al 100%, que esa semana hubieras entrenado bien, que te tuviera contento para poder afrontar esos partidos, que eso en cosas del fútbol ha estado faltando mucho, ¿no? Yo creo que esa semana, lo que hablamos, ¿no? El entrenador le va dando bola, parece que en el partidito que se hacía antes de entreno, los jueves, lo puso de titular, que iba a salir ese partido. Y bueno, claro, un partido contra el Hércules, yo era novatillo aquí, pero claro, es Marcelo Troviani, internacional con Argentina, lo más de lo más. Yo venía del Español, internacional de Camerún, Tommy Encono, Lauritsen con Dinamarca, pero ostras, Marcelo Troviani, Gilberto, alucinante, ¿no? Pues estábamos en el vestuario, da la alineación el míster y no estaba en el once inicial, no estaba Marcelo Troviani. Y entonces nos giramos así, ¡la Concha, tu hermana! Hace no sé qué, coge de todo, se cambia y se pira. Y luego me dijeron gente que venía, claro, un ambientazo contra el Hércules, partido de rivalidad, pues dice, no para de hablarse porque cogió, no vino con coche y se fue andando a Elche. Y claro, la gente accedía al estadio. Eso se parece a Marcelo Troviani, sí, que es Marcelo Troviani. Sí, esa anécdota nos la contaron. Y bueno, creo que ya allí ya zanjaron el contrato. Hombre, para mí la presencia de Diego Quiles fue lo más de lo más. O sea, era la máxima imagen de un señor presidente en un club. Yo venía también del Español, vine con Baró, Martorell, también eran personas entente, y que una persona de ese nivel, claro, cuando vienes al Elche te tratas de informar, ¿quién es el presidente? El señor Quiles. Ostras. Yo bajé con el gerente del Español aquí, cuando vine a firmar, me reuní con ellos, con él, y lo vi una persona tan próxima, con el imperio que tenía ese hombre, porque claro, te ibas informando, ibas leyendo, este es el dueño de Kelme, era Kelme que ya empezaba a despuntar, este señor está hablando conmigo aquí, Robbie, lo que necesites, aquí no sabes dónde vienes, esto es bueno, es el pura cepa ilicitano, ¿no? Que quiere al Elche y que te transmite al jugador lo más de lo más, y claro, y eso ya te va llegando a tus adentros, ¿no? Y luego con esa moción de censura, pues indudablemente yo siempre pensaba que él no podía dejar el Elche era su juguetito si entraban otras personas, pero en ese momento a lo mejor él por cariño pues hizo eso para que salieran otras y lo podían hacer mejor, porque claro, a lo mejor el proyecto que tenía pues no le salió. Entonces dejó paso. Una acción muy correcta y muy de valorar, ¿no? El año que llego yo, el 86, temporada 86-87, bueno, iba disminuyendo. Cuando llego había una afluencia, yo creo que eran unos 22.000, pero ya a final de temporada, que coincidiría con lo que estamos hablando de Diego Quiles, ¿no? Que ya se cansa y pone en manos de los socios, pero lo hace, dijéramos, para crear
para la siguiente temporada una nueva ilusión. Por eso luego se ficha a Felipe Mesones, que es el que da el visto bueno para mi renovación. Yo estuve muy contento, estuve muy a gusto y dije, oye, si queréis contar conmigo, entonces yo fui a negociar con el club bajé con Sánchez Riquelme, o con Aledo, con el señor Aledo, no me acuerdo, no, con Aledo, era el vicepresidente. Fuimos a Barcelona a negociar mi rescisión con el Español pidió dinero que no tenían contemplado, pero de mi negociación de mi contrato luego me querían quitar dinero. Estuvo la cosa, digo, pues mira, yo tengo un año más en el Español, pues me quedo aquí. Pero se ve que Felipe Mesones apretó bastante el tema y se pudo llegar a un acuerdo. Era un señor, bueno, con los jugadores mantenía la distancia, pero te vuelvo a repetir, psicólogo, porque él por detrás, y claro, son gente que ya venía él ya de muchos años de fútbol, que no se podía o no se dejaba encandilar con los resultados. El fútbol ya sabemos lo que es, cada semana es una prueba. Tú porque ganes una semana ya sacó pecho, no. Eran gente muy hábil, muy de fútbol, muy listos. Luego creo que también tenía a Lico detrás que sabía manejar el tema y fue un tándem realmente explosivo, porque él fue a buscar a este. Tenía su equipo, tenía su 4-4-2, manejaba su estrategia, enviaba al ICO a visualizar los equipos, lo que se hace ahora, que van scouting ahí a filmar, pues antes lo iba en papelito, vigila con este, que es extremo derecha, que se te va por aquí. Eso es las noticias que teníamos antes del contrario, ¿no? Bueno, a ver, contra el Barça o el Madrid no hacía falta, pero con el resto de equipos iban de esta manera. Y me pareció, bueno, un entrenador 100 top. Bueno, ese equipo era un equipo peleón, trabajador, de lucha, ¿vale? Sin grandes alardes técnicos. El alarde técnico lo ponía Claudio. Y luego Brachum tenía sus arrancadas que desequilibraba mucho, ¿vale? Pero Claudio era un poco el referente. Yo sabía que cuando él me miraba así y salía a buscar el balón, si le seguía el defensa, me hacía así, y si tú tenías un poco de técnica, pues entonces hacía ¡pam! Se la ponías por detrás. Y él era muy listo en eso, que no le seguía el defensa, ¡pum! Al pie y le decía, gírate, ¡bum! Giraba y encaraba. Y tenía un 1 contra 1 brutal. Y luego era trabajador, tenía que tapar, tapaba. Y llegamos a tener una reunión en contra de Sixto, no en contra de Sixto, teníamos un problema, que Sixto no corría, era el único que no corría de esos 11 jugadores, bueno, y el portero, ¿vale? Éramos 9 currantes y era poner en una balanza, en una de las reuniones que después que nos llevaban aquí al Polamar, que teníamos la cena, que estábamos concentrados antes del partido, nos salíamos a tomar café todos juntos y ahí hablábamos. Oye, lo de Sixto, ¿qué hacemos? Está marcando goles, ¿no? Pues hay que aguantarles. Si tenemos que correr nosotros, corremos nosotros. Que Sixto las enchufe. Y si no las enchufa, bueno, cuando no las enchufe, ya veremos lo que hacemos. Pero mientras las enchufe, bueno, 20 goles es un ascenso. Más los otros 11 de Claudio y los otros 8 días del otro, esos son números de ascenso. 2 tíos que son 40 goles. Bueno, 3 tíos, pero de 2 haces 1. Eso es el ascenso. Gente como esa. La gente estaba tensionada. Sabíamos que un empate
igual nos podía dar ya la clasificación. Claro, en Granada, cuando vamos a jugar, 0-0, minuto 67, pitan una falta y la gente estaba metida en el partido. Nos fuimos ahí a pasearnos. Tenías una grada con 2.000 personas que habían bajado de Elche, 2.000 o 3.000. Y si pierdes ahí y te vienes a jugar aquí, que creo, esa es la historia del Elche, ha pasado más de una vez. La decepción final, que venimos, llenamos el campo. Hostias, eso es lo que nos transmitió Felipe y nos transmitimos todos. No hay que dejarlo a lo último, cuanto antes, mejor. Bueno, se produjo aquella falta y ese año no había marcado ningún gol, pero el anterior había marcado 3. Hostias, yo cuando veo salir el balón, digo, madre de Dios. Fíjate qué tensión había, que nadie me vino a felicitar por el gol. Empezaron todos a correr por aquí, por allá, donde estaba la afición. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ni un abrazo. El gol más triste del fútbol español. Y que valió un ascenso. Sí, sí, lo tengo aquí, ¿no? Vi la portería ahí y ¡bum! Sí, bueno, y marqué otro en Mestalla también el año anterior. Y había marcado otros tantos ahí contra el Hércules, también creo que marqué aquí en casa, pero ese año no entraba nada. Ahora, a nivel de asistencias, alguna le di a Sixto, alguna le di a Claudio, a un trabajo, pero a nivel de recompensa, pero fíjate, fui a hacer el gol clave, que dio la tranquilidad a todo el mundo. Fue una explosión, vamos, brutal. Realmente fue espectacular, porque acabó el partido en el autocar, una fiesta, no nos dimos ni cuenta de Granada aquí cuando llegamos, la plaza del ayuntamiento, todo de gente esperando. Brutal, brutal. La noche se alargó hasta las 6 de la mañana. Nos fuimos a celebrarlo a un pub. Fue espectacular, que te tengo que explicar. Y gente esperando allí, ¿eh? Y al día siguiente, venga, otra celebración. Y nos juntábamos, luego nos íbamos a cenar o a comer, todos los miembros del equipo con las mujeres. Era una piña, aquel equipo, aquel grupo. Es que era un grupo. Es lo que consiguió hacer Felipe y que impregnó a toda la ciudad. Pues no había el típico figura que está por encima de todos, no. Claudio, Sixto, Barbosa, que estaba en paz descanse también, Brachun del barrio, Pedro Pablo, Benito Sánchez, Miguel, ostras, Cartagena, Javi, los de aquí, Compani, Asensio, Manolo, bueno, es que hay Lico, todo, era un grupazo que nos llevábamos todos de maravilla, ¿sabes? Bueno, yo me sentí perdido ahí. Bueno, no pasa nada. Ahora no sé si es más asalvajado el tema, pero antes la gente te quería tocar, te quería abrazar, te quería saludar. ¿Qué problema hay? Ninguna. Y me acuerdo que ese partido contra el Depor, para evitar suspicacias, se pitó otra falta, parecida a la de Granada, un poquito más cerca del área, y me vinieron, porque el Depor se jugaba el descenso. Y saben la falta y me viene, no me acuerdo quién fue, del Depor, por favor, tírala fuera. Digo, ¿cómo voy a tirarla fuera? Hostia, que vosotros ya habéis subido, que por favor. Es que yo no voy a hacer el ridículo, tío. Digo, por favor, no nos jodas, no nos fastidies. ¿Tú sabes qué presión tenía yo ahí? Y la tiré así al palo, no le pegué por arriba ni nada, la tiré así al palo fuerte, que iba a gol. Y el portero hizo un paradón y me vinieron todos, me dijeron, menos guapo, de todo. Digo,
y no estábamos primados, vamos, que sepa yo, ¿eh? No estábamos ni primados por nadie ni nada. En esos casos a lo mejor te podía haber venido otro que estaba implicado y nadie nos dijo nada. Porque igual daban por hecho que el Depor ya nos había comprado a nosotros. No sé qué podría pasar ese partido o qué habría pasado a lo mejor en otras esferas, pero lo normal es que nos hubieran venido alguien. Pero a mí me pusieron de vuelta y media, ¿eh? Yo tiré a gol, yo tiré a marcar. Se empezó así un tanto dubitativo, pero ya se juntaron problemas, que Felipe no estaba contento con las incorporaciones, con los fichajes que habían traído, se había deshecho un poquito, yo creo que él estaba cabreado, que habían deshecho el grupo que teníamos, que tenía que haber sido la base de hace años de primera, y como él quería apuntalar el equipo con lo mismo que teníamos, que eso es lo lógico que se tiene que hacer, ¿no? Porque si quedamos segundos en segunda división, a distancia del resto, con una línea buena, ¿qué vas a tocar? ¿Qué vas a cambiar? Y la media de edad era muy, muy baja. O sea, estábamos de jugadores hablando de entre 24 y 27 años. O sea, que ahí había mucho futuro, apuntalando, pero ahí en primera ya se empezaron a meter intermediarios, que te traigo a este, y comisiones, no sé qué. Bueno, como se ha empezado todo este tinglado del fútbol, que ya no hay corazoncitos ni hay sentimentalismos. Y ya está, y es lo que pasó. Bajo mi punto de vista, no dejaron trabajar a Felipe y todo eso desencadenó en que cada uno hacía la guerra por su cuenta. Fuimos allí a Logroño, que ahí estaba, creo que tenían a Quique Setién, tenían un delantero también muy bueno, y era cuando el logroñés estaba en el momento álgido. Hicimos un partidazo, porque hacíamos partidazos, hacíamos muy buenos partidos. Lo que pasa es que cuando ya entras en aquella carretera que todo se desvía, que todo va mal, pues bueno, entras en derroteros y todo te sale mal. Y entramos en esa dinámica. Y allí en Logroño sí que me acuerdo que nos anularon un gol porque uno desde la grada tocó el silbato y se paró, y creo que el árbitro no había pitado. Que podíamos haber ganado ese partido, y ese partido a lo mejor nos hubiera dado el empuje para reconducir un poquito la mala racha del inicio. Igual estamos hablando de media temporada, pero una media temporada, una segunda vuelta buena, pero no se fue capaz. No se fue capaz de reconducirlo. Y luego creo que después de ese partido también vino los Osasuna aquí a casa y nos pitaron, íbamos 0-0, nos pitaron un penalti, que lo tiré yo y envié la pelota a las nubes, y automáticamente sacaron de puerta y nos hacen el 0-1. Estaba destrozado y destrocé al equipo. Pasas un año de felicidad, otro año de como recuerdo. Esas son de las mejores anécdotas del fútbol. Ahí empezamos a ver un poco el plumero, pongamos entre comillas, a Kubala. Que él era un fan del Barça, pero era un fan del Madrid, estoy seguro. O sea, salía yo de lesión, salía Pedro Pablo de lesión, jugamos la primera parte 0-1, aguantando ahí el partido, Quinta del Buitre, el Madrid. Y llegamos a la media parte. Yo me había limitado a mantener mi zona, que no subiera Chendo, a controlar a Michel, todos con nuestra función, porque que éramos un equipo incómodo si nos poníamos. Llega la media parte, llega Kubala. Pedro, ¿cómo estás? Robbie, ¿cómo estás? No, bien, mister, bien. Salíamos de lesión. 10-15 minutos posiblemente aguantemos ahí el ritmo. No, change. ¿Cómo que change?
estamos bien, mister. Y era cuando se podían hacer solo 2 cambios. Pues nos cambió. No, fuera, fuera, fuera. Hace el cambio, salen y a los 10 minutos Liceranzu, ¡pum!, se rompe. O en el gemelo, no me acuerdo. Tirón. No hay cambios. Rocky, arriba, delantero centro. Y con todo y con eso nos empatan a 1, volvemos a hacer una jugada, 1-2. Ellos tenían Paco Llorente, el padre de Llorente ahora actualmente, los sacaban siempre 20 minutos y aquel hombre nos destrozó. Hizo 2 o 3 jugadas y Hugo Sánchez, pam, 4-2, 5-2 al final acabamos. El Madrid en los últimos 10 minutos, bueno, es su línea, ¿no? Sí. ¿A quién se lo teníamos? El delantero Jan Berg, que era una bestia parda, que luego se fue al Rayo Vallecano en primera también. Y ese mantuvo en línea a todos los defensas del Barça. No conseguían enlazar porque presionaba, era una bestia. Y le dio el toque de que un par de veces, esto no toquéis, Barça no tocar. Y es más, llegamos a la media parte otra vez. Berg, ¿cómo está? No, bien, mister, bien. No, change. ¿Cómo que change? 0-0, les habíamos llegado un par de veces, les habíamos dado susto. Eso no te destroza, tío. Eso, claro. Y era el que nos mandaba. Yo creo que a raíz de ese partido ya todos le dijimos a la directiva, íbamos ahí, no podemos ir con este señor. Todo nuestro respeto, que ha sido un gran futbolista y todo lo que tú quieras. Tenemos el enemigo en casa. Vale que no son partidos para ir a ganar nosotros, pero es que luego contra los otros, ¿qué puedes esperar de una persona como esta? Ese hombre era otro mundo. Aquí yo creo que se equivocaron de todas. Sí, indudablemente, a ver, bajas de primera, te crees que eres algo, pero en el fútbol no eres nadie y te anda por todos lados en primera, pues en segunda eres el equipo a batir y como no metas la quinta, te pasan todos por encima y eso es un poquito... fue un año de transición, sí que firmaron a Luis Costa, un gran entrenador. También al principio no contaba mucho conmigo, pero luego me fui ganando su confianza y me fue dando que también era, creo yo, también era un poco cabezonico, como buen maño, ¿no? Pero un hombre que también, bueno, de ese perfil de entrenadores de antes, ¿no? Y logramos pues mantener la categoría, sin pena ni gloria, ¿no? Sí, ya los plazos que se tenían que cumplir de pagos y el nivel de fichajes también se va bajando y bueno, ahí ya somos conscientes que ya empiezan a haber retrasos, ya con Aledo ya creo que ya costaba que pudieran tener ingresos, la afición estaba desencantada, fueron años complicados. Incluso habían peleas en el vestuario, hubieron peleas. Tener que separar compañeros, circunstancias bastante duras. Y luego la gente joven que no había podido hacer provisión, que tenía la carrera relativamente corta, que no había podido ganar dinero para poderse mantener, que los habían traído aquí de otros clubs y no tener dinero. Entonces había una serie de jugadores que los llevábamos a casa a comer y bueno, y si necesitaban algo, pues que no pasaran penurias, ¿no? Todo eso se va minando, el vestuario es un polvorín. Que no venía nadie de la directiva, venía una vez al mes, no, que ya viene el dinero, que ya llega, 6 meses. 6 meses. Y la gente dando el callo, que eso es lo que más. Me acuerdo de un partido contra el Rayo, faltaban 3 partidos
y habían equipos que estaban 3 puntos por debajo nuestro y ganamos en el campo el Rayo. Hicimos un partidazo, 1-2. A mí me hicieron un penalti, di una asistencia que no me acuerdo quién marcó, me salió un partidazo que yo firmo en el Castellón en ese partido, que fue a verlo Lucien Müller. Pero todo el equipo estuvimos espectacular. Ganamos 1-2 y luego vinimos a jugar aquí a casa. Y ahí en casa empatamos, no me acuerdo contra quién. Y el último partido nos vamos al campo del Bilbao Athletic, pero todos los que estaban por debajo de nosotros, todos ganaban. El empate ese nos mató. Y si no sacábamos un punto en Bilbao, como mínimo, podíamos llegar hasta bajar. No había dinero ni para llevarnos en autocar allí. No sé si pagaron el hotel. Era situación caótica. Y esa responsabilidad de jugarte el último partido allí en Bilbao, nos metieron 3, me parece. Fue un caos. Un caos. Gente hundida. Bueno, a ver, eso es una lacra que llevas toda tu vida como futbolista, ¿no? Y si luego tienes algún descenso más, ya te pongan la etiqueta de eres un jugador de descensos. Bueno, en mi caso fue el único descenso que he tenido, ¿no? A nivel de pueblo, yo creo que al final la gente que sabía del Elche, que era consciente de la situación que habíamos pasado, la situación requería empezar de cero y se dejó ir para que volviera todo a relanzarse, ¿no? No te lo puedes ni imaginar. Lo que escuches de esto se te queda corto. Ese hombre, no sé cómo catalogarlo, ¿eh? No me entra a mi cabeza. Es que no tengo palabras. No tengo palabras porque a quien se lo cuente es otra consecuencia de la mala gestión del que mandara en ese momento de seleccionar la persona que tiene que llevar las riendas de un club. Los entrenadores son los que llevan las riendas y son a los que hay que dejarlos, pero esa persona no quería que nos habláramos en los entrenamientos, carrera individual, o sea, todos los parámetros, en vez de hacer grupos, ser fuerte, pues él era dividir, que tú te enfrentaras con yo me imagino que lo hacía pues, para eludirse el responsabilidad, que la culpa, fíjate, es que esto es que desastre, y yo no tengo la culpa, digo yo, es que otra cosa no se me ocurre. Pero bueno, y luego ya a nivel personal, se llevaba hasta el perro en el autocar, ¿sabes? Y la gente ahí empezaba a ladrar los perros. Cosas. Ahora a quien se lo cuentes esto, ¿en qué equipo has estado tú, no? Fíjate qué degeneración, hasta qué punto se había llegado en este club. Bueno, otra de las circunstancias, una vez a la semana, preparación física y nos llevaban en autocar a las playas de Guardamar. Y él se ponía ahí en medio de las pinedas, y, bueno, ¡pum! 1 hora de carrera, venga, ustedes vayan donde les apetezca. Empezaban a correr, todos desperdigados, o veías a uno ahí escondido debajo del pino, vamos. Había gente que se llevaba walkie-talkie, como ahora, ¿no? De hacer carrera continua. Y, bueno, ¿qué entrenamientos son estos, tú? Llegar a los hoteles, coger donde están los caramelos de los hoteles y llenarse la bolsa con los caramelos. Qué ridículo. Qué imagen. Sí, a mí me firma el Castellón ya el 30 de junio, ya quedó desvinculado del Elche. Yo, como el resto de mis compañeros, presentamos denuncia de impago de todas las mensualidades que nos deben, el porcentaje de ficha que, bueno, era la totalidad que nos había cobrado.
y depositamos nuestras denuncias en AFE. Pasa el 30 de julio, pues a mediados de julio ya empieza la pretemporada con el nuevo equipo en el cual la mayoría habíamos firmado. Yo firmo por el Castellón y cuando estoy en la concentración cenando, recibo una llamada. No había móviles en esos años y reciben una llamada en el hotel de concentración. Piden permiso al entrenador, a Lucien Müller, piden autorización para poder hablar conmigo y me autoriza. Cojo el teléfono, sí, dígame, hola, mira que soy José María Priego, que, ostras, José María, ¿qué pasa, tío? No, que estamos aquí reunidos, hay una reunión bastante importante, era para ver si podías quitar la denuncia. Digo, hay compañeros tuyos que ya la han quitado. Digo, bueno, ya me aseguraré. Digo, pero ¿qué garantías tengo? Hombre, Robbie, que tú llevas muchos años aquí, que ya conoces todo. Digo, sí, ya, claro. Llevo muchos años aquí, ya sabría a quién ir, pero mira, está aquí Diego Quiles, quieres hablar con él. Bueno, Diego Quiles es el que me trajo aquí, pues a ver si se involucra en esto, a ver qué garantías me da de cobro. Bueno, las garantías fueron su palabra que me imagino tenía al lado al que iba a ser el nuevo presidente, que era Anselmo Navarro, y, y bueno, accedí a ello. Cuando dije que retiraría la denuncia, bueno, escuché un clamor, gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí pacté un poquito con Anselmo Navarro las condiciones de cómo se me iba a pagar todo y así fue. Al final, bueno, el club cumplió y el Elche pudo seguir en segunda B. Bueno, aparte de mí, hubieron un par de compañeros más que también dieron ese paso, ¿no? Que bueno, que es una situación muy dura y muy complicada, sin faxes, sin una foto de un contrato privado ahí firmado, nada, fue de palabra, ¿eh? Me podía haber quedado, ¿no?, más tieso que la mojama. Bueno, a nivel emocional es el top, ¿no? Yo también tenía mi cierta tranquilidad, pues porque ya había firmado en el Castellón, pero hay que ponerse en la piel de los nuevos dirigentes del club, que aman al club. Fíjate que está el retorno, el apoyo de Diego Quiles, se vuelcan toda la gente importante de Elche, se vuelcan con el club. Eso como persona lo detectas, ¿no? Y entonces ya te vas dando cuenta de lo que significa Elche. Es más, a mí en el homenaje que me hacen, me recuerdan, cuando estoy subiendo al palco, me recuerdan que el gol del Elche, tal, no sé qué, venían mis hijas, tras papá, tú aquí, digo, bueno, aquí hice. Y pasaban unos exdirectivos, o eran directivos de Cobes, y no, tú no solo eres importante aquí por el gol que hiciste, tú aquí eres importante por retirar la denuncia, más que nada. Ostras, y eso no lo había recapacitado yo. Desde ese momento que me dijeron eso, hostia, sí, es verdad. No me acordaba del gol. Pero es que eso es fuerte, es muy fuerte. Bueno, yo tenía contrato, podía seguir viviendo, pero el club, ostras, un club como Elche que baje a tercera, no se lo podía permitir. Y no que se lo digan a los equipos estos que han bajado a tercera, que no sacan la cabeza ni para Dios. Y mira ahora dónde tenemos a nuestro Elche, ¿no? Bueno, yo vengo de jugar en el Castellón alrededor de 30 partidos en Segunda A, en el Palamós, que también estoy de pretemporada con el Palamós, porque juego un año antes de que descienda el Palamós a tercera, yo juego en Segunda A y hago la pretemporada el año del que descienden y recibo una llamada de Pedro Pablo,
donde estábamos concentrados, un sitio que se llama Rupit. Y me llama, Robbie, vente para acá. Digo, ¿cómo vente para acá? No estaba en una situación muy bollante el Palamós, es una ciudad pequeña, un pueblito pequeñito como Santa Pola, 15.000 habitantes, y costaba mucho aguantarse. Yo ya detecté eso. Y claro, te llama Elche. Hostia, bajo de categoría, bajo a segunda vez. Es Elche. Y hablo con el delegado que estaba allí y digo, oye, que el delegado era el vicepresidente. Digo, que me quiero ir. ¿Cómo te quieres ir? Digo, sí, me tengo una oferta del Elche. Claro, yo también tenía una de las fichas más altas ahí en Palamós. Bueno, pues, ostras, pues mira, nos descargamos de esta ficha y ya traeremos a otro no sé qué. Vale, vale, porque ya iban pasando penurias. Digo, Pedro, mira, no hay ningún problema, que me voy para allí. Y me explicó el proyecto, ¿eh? Pedro Pablo me explica el proyecto de que entra Diego Quiles con toda su vieja guardia, que estaba Fermín. Bueno, claro, eran mi gente. No me lo pensé. No negocié ni el contrato. Cuando llegué aquí, digo, bueno, ¿qué me queréis dar? Digo, vosotros mismos. Pues esto es lo... Venga, va, tira. Y creí en el proyecto porque bueno, vamos a fichar a este, al otro, a ver. Eran gente con posibilidades, gente con credibilidad. Pero claro, el fútbol no es una ciencia exacta. Y claro, todo el mundo va contra el Elche equipo a batir, fíjate lo que ha fichado el Elche, no sé qué. Y hay jugadores que tampoco saben asumir eso. Y ese año pues estuvimos ahí, para meternos en el playoff. Que se lo digan a todos los equipos que cada año han intentado, que si Nastics, que si... Cuesta. Es un trabajo realmente que tienes que ir madurando. Y bueno, se maduró aquí, se fue pum, 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 hasta que se consiguió volver a subir a primera, ¿no? Pero, sí, bueno, el tema es el proyecto. El proyecto, a ver si hay paciencia de aguantarlo. Pero claro, cuando fichas a este, fichas al otro, gente de renombre, no hay paciencia. No hay paciencia, hay presión. Y no todo el mundo sabe jugar con presión. Y jugadores que han estado en otros sitios que, era, que eran lo más, venían aquí y decías, ostras. Bueno, de hecho, a mí también me pasó. Fui a Castellón el primer año, me costó adaptarme. Pues la gente que viene de fuera, sitios nuevos, tras la adaptación juega mucho y más. Si luego hay presión, la presión aquí juega un papel muy importante. Equipos con necesidades históricas, siempre han tenido muy buenos jugadores eh, y la exigencia es máxima. Sí, Las Palmas lo veíamos ya de otro nivel. Ya cuando te ibas a jugar a las islas, ya no sabes lo que te pasaba, pero parecía como si te cogieran las piernas. Y aquella gente rodada, equipazo, equipazo. Se pasearon por la categoría. No, no tuvimos chance. No. Sabíamos que era muy buen equipo, pero no esperábamos eso. No. Creo acordarme, porque tía, que eras el Elche tú. El síndrome miedo y más la mayoría de jugadores que habíamos jugado en segunda y en primera. Las Palmas no te tenía que impresionar. Pero en el ambiente sí que claro, vienen de barrer y tú has ido capeando como has podido. Sí que hacías buenos partidos, pero no se veía un bloque, no se veía un bloque sólido. Faltaba bueno, lo que nos pasó el año del ascenso, ese grupo, no lo había. No, yo firmé cuando me llaman del Palamós, vengo el primer año a Elche, firmo un año con opción de renovar el siguiente, pero que estaba abierta. No, y luego, claro, como entra Felipe, creo que tenía otra opción. No me acuerdo quién era, tenía otra opción. Y la segunda era yo, me lo decía Pedro Pablo. Pero la primera creo que era Ballesteros del Levante, que sonaba.
Y si hubieran traído este, pues el segundo año no lo hubiera cumplido aquí. Y Felipe al final dijo, no, pues me quedo con Robbie. Por eso te digo que era un hombre muy recto y que no se casaba con nadie. O sea, que yo ese segundo año con él eh, no lo tenía garantizado porque fuera Robbie, porque era un hombre de fútbol y 100% honesto. Sí, indudablemente, con los años que pasas aquí, de ascenso a primera, en primera, ese año en segunda B, no es el sitio del Elche. No es el sitio del Elche. La descripción es esa. El Elche es equipo puntero, si puntualmente tiene que estar en segunda A, el Elche sobra en segunda B. De hecho, lo tenemos ahora, ¿no? Que con los cambios que hay en todos los equipos, que ha venido un señor que pone su dinero, que manda, que puede hacer cosas, que hay posibilidades, pues... Y al Elche lo veo fenomenal, una salud que se le ve muy buena, a nivel... La imagen que da como club es sensacional y como equipo, bueno, se está haciendo un muy buen trabajo. Se ve un equipo sólido y consistente. Elche ha marcado mi vida, tanto personal como deportiva. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es así, es así. O sea, nadie está por encima de ningún club. Los jugadores somos, como te he dicho antes, mera mercancía. Lo que sigue es el club y lo que hace grande al club son las cosas que te pasan a ti personalmente, ¿no? Que yo digo la palabra Elche, se me pone la piel de gallina. Y es lo que puedo demostrar a mi familia. Y cuando vengo aquí a pasar unos días, bueno, parece de no haberme marchado nunca, de que esta es mi casa, bueno, es lo máximo y lo que ha marcado mi vida. A mí me conocen como jugador del Elche. Yo soy del Español y soy perico de pequeño con mi padre, pero, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Y no me toques mi Elche.